Democracia AM, Democracia TV. Quiero expresar mi saludo cordial, mi agradecimiento sincero a la familia Rosero, a mi colega de tantas décadas, Gonzalo Rosero Chávez, por esta invitación. En primer lugar, quisiera lo que recomendamos, el uso de la mascarilla para seguir con este trabajo aquí en EXA y Democracia. Quiero expresar mi agradecimiento por invitarme a la radio revista Democracia, en donde se hacen entrevistas y estos debates tan importantes que necesita el Ecuador. Vengo a contribuir, Verónica, desde una visión de un periodismo crítico, desde un periodismo responsable, en la búsqueda de la verdad. Como siempre lo ha dicho Gonzalo Rosero, me sumo a esa tarea. A pesar de mis 43 años de ejercicio profesional, uno en la vida nunca deja de aprender, y por ello me sumo a este trabajo de este equipo en esta casa editorial. También llego en unos momentos de crisis que vive el Ecuador. Debo reconocerlo, que aquí se necesita el esfuerzo de todos. Si aquí nos sumamos y multiplicamos, va a ser difícil cuando hay problemas comunes a los que queremos afrontar. Aquí no es cuestión de asumir un papel de no solo de cuestionar, de obstaculizar el desarrollo del país. Hay un nuevo gobierno que tiene que cumplir sus responsabilidades, pero todos debemos aunar esfuerzos. Esta no es la hora de la paralización, esta no es la hora de la obstaculización. Ya vivimos en octubre del 2019 una época aciaga que no quisiéramos que jamás se repita. Y el Ecuador tiene grandes desafíos en medio de la crisis económica, la crisis social, la crisis educativa, la crisis de la salubridad, la crisis de la seguridad, tan importante, porque sin seguridad no hay desarrollo, ni habrá desarrollo sin seguridad. La crisis de valores, en lo que se preconiza siempre, Verónica, es tan fundamental enfrentar cuando el Ecuador ha vivido durante los últimos tiempos una galopante corrupción. Precisamente hay un hecho este lunes, en medio de los cuestionamientos que ha habido en la institucionalidad, que hay que defender la democracia y la institucionalidad a rajatabla. La Asamblea Nacional tiene este lunes un gran desafío. Dentro de sus tareas constitucionales y legales, el juicio político contra el excontralor Pablo Celi, quien está preso en la cárcel 4, pero hay que decirle al Ecuador y al mundo que este papel tiene que asumir con transparencia, sin opacidad, la Asamblea Nacional. Se habla que hay mayoría de votos para censurar, ya no destituir porque él renunció, ya no está en la Contraloría, pero censurar, en donde es importante decir a los asambleístas, a los 137 asambleístas, que alguna vez asuman su responsabilidad. Aquí el juicio político ha sido planteado por el bloque del correísmo. Sin embargo, aquí es importante decir al Ecuador que la Asamblea Nacional ni sus bloques no asuman un papel de enancarse en algo que el correísmo, debo decirlo francamente, el correísmo quiere censurar a Celi, que pretende de alguna manera un caos jurídico, porque pretende desconocer lo que hizo el contralor subrogante dentro de sus funciones legales y constitucionales. El correísmo intenta dejar sin piso las decisiones que tomó Pablo Celi y que sirvieron precisamente para los juicios de quienes están en la cárcel y otros prófugos de la justicia. Eso es importante, que abran los ojos, que recapaciten, que asuman su responsabilidad. Los diferentes bloques que libremente pueden hacerlo, pero no caer en el juego de pretender echar abajo lo que la Contraloría General del Estado, y que sirvió como un gran insumo para que haya en el debido proceso y con el derecho a la defensa juicios penales que han llegado a la sentencia y otros que están pendientes. Por tanto, mi mensaje es
al sector político, al país. Aquí tenemos que sumar y multiplicar, arrimar el hombro para que el gobierno también asuma su responsabilidad y cumpla, por ejemplo, con la focalización de los combustibles. Aquí ya se emerge, a pesar del derecho constitucional que tienen, artículo 98, del derecho a la protesta y a la resistencia. Sin embargo, este no es el momento para eso. Este es el momento del diálogo. Este es el momento de exigir al gobierno que tome medidas, que asuma su responsabilidad, que focalice los combustibles, pero por favor, que no aprovechen este momento para buscar el caos y la desestabilización. El país necesita, insisto, preocuparse de un tema del empleo. No es posible que 30% esté solo con pleno empleo y el 70% en condiciones precarias de empleo. Gran parte por la pandemia que hemos vivido desde hace 1 año, 8 meses. Este es el mensaje que quiero dar. Voy a estar aquí. Les agradezco, insisto, a la familia Rosero, a Verónica, a Gonzalo Rosero Chávez. Vamos a coincidir en esa línea de defensa de la democracia y la institucionalidad tan fundamentales para que funcione el Ecuador. Ha sido lucha de día a día y claro, en la constancia simplemente lo que estamos edificando a partir de esta jornada. Y es que dentro de la revista de Opinión Democracia, en este lunes 16 de agosto tendremos como primer invitado al almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa. Posteriormente, el ingeniero Jorge Madera, presidente del Consejo Directivo del IES, bajo la conducción de Miguel Rivadeneira. A partir de las 8 de la mañana se une nuevamente a estos micrófonos Gonzalo Rosero y estaremos listos para recibirlo. Miguel, bienvenido, vamos a una pausa y retornamos. Muchas gracias, Verónica. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos. En el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Seis 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional. Precisamente este 14 de agosto cumplía 1 año más de la vida de esta Secretaría de Estado tan importante para el Ecuador. Decíamos que sin seguridad no hay desarrollo, ni tampoco habrá desarrollo sin seguridad. Hay varios temas que queremos abordar con el señor ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso. Entre ellos, quisiera partir de uno que se relaciona con el fortalecimiento de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas. Sabemos la crisis, sabemos las dificultades económicas, pero siempre será importante que existe un fortalecimiento económico de personal, logística a Fuerzas Armadas. El 10 de agosto último, en la ceremonia castrense, aquí en la Escuela Militar de Parcayacu, hubo un mensaje del comandante
general de la Fuerza Terrestre, en donde demandaba adecuar el marco legal, la ley para el uso progresivo de la fuerza, que no ha tenido respuesta todavía en su aprobación en la Asamblea Nacional. Y es tan fundamental. El Ecuador no quisiera volver a vivir hechos como el del 30 de septiembre del 2010. Eso es parte del pasado que hay que basarse para que no se repita en el Ecuador jamás hechos de estos. Con este antecedente, señor ministro de la Defensa, Fernando Donoso, ¿cómo fortalecer las capacidades operativas de Fuerzas Armadas? Muy buen día. Muy buenos días. Un gusto poder estar en esta emisora, compartir con usted el programa y con todo gusto paso a contestarle su pregunta referente a las necesidades operativas y las capacidades operativas de la fuerza. La verdad es que nosotros tenemos que acoplarnos a la situación económica financiera del país. Eso quiere decir que no podemos aspirar a la renovación completa o total del equipamiento que tenemos en las tres fuerzas, tanto en el Ejército, Marina o en la aviación. Pero sí podemos, y lo estamos haciendo, mejorando las capacidades operativas de lo que ya tenemos. Con el poco presupuesto que se nos ha asignado, pero teniendo la posibilidad de utilizar las empresas que están asociadas a Fuerzas Armadas, como es el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara, en donde podemos obtener munición, podemos obtener equipamiento contra motines, etcétera. O sea, tenemos que adaptarnos a una realidad que no le podemos soslayar. Pero el pueblo ecuatoriano debe estar seguro de que llegado el momento sabremos cumplir con el deber que nos impone la Constitución y las leyes. Cuyo deber, señor ministro, es la defensa de la integridad territorial y la soberanía, tan fundamentales. Preguntaba también, señor ministro, que es fundamental contar con una ley, con un marco legal para el uso progresivo de la fuerza. No quisiéramos que en el Ecuador se repita lo que sucedió el 30 de septiembre del 2019. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo, en el buen sentido de la palabra, presionar para que la institucionalidad, la Asamblea Nacional, funcione y dé el marco legal adecuado? Porque pudiera ocurrir, ministro, más allá del cumplimiento estricto de sus obligaciones de la institución militar, que haya recelo por lo que ya sucedió, incluso llegar a argumentar temas de lesa humanidad. Esa es una de las debilidades que podemos acusar ahora, la falta de un marco legal que apoye el accionar de las fuerzas del orden, tanto policiales como militares. En la Asamblea está un proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza que fue presentado por el Ministerio de Gobierno. Todavía no ha sido debatido como manda los reglamentos de la Asamblea, pero hemos conversado con la presidenta del Consejo de la Judicatura, con el presidente de la Corte Nacional. Todos ellos están conscientes de la necesidad del marco legal, pero lastimosamente todo radica en la Asamblea y tenemos que esperar a que ese tema sea tratado. Pero de todas maneras, dentro de la legislación internacional a la cual nosotros estamos suscritos, hay formas en las cuales se puede determinar, tanto en los planes de operación nuestras como en los de la policía, se puede determinar la forma y hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza. Y son convenios que hemos suscrito, así que tendremos que basarnos en esos convenios y sobre todo en lo que constitucionalmente se define como la defensa propia, porque los soldados y los policías son seres humanos que también tienen sus derechos y a los cuales no se les puede querer incendiar vivos y los incendiarios queden indemnes. Eso no puede ser. Entonces habrá que escribir en las órdenes de operación claramente lo que se denomina las reglas de enfrentamiento. Y si llegado el momento
hay que actuar con la fuerza que se necesita, se irá utilizando progresivamente la fuerza de acuerdo a cómo vaya escalando la posición de los manifestantes. Lo importante, ministro, es que haya esas reglas de juego, como usted señala, porque no quisiéramos, reitero, que se repita el 30 de septiembre del 2019 y después se acuse al Estado ecuatoriano de acciones de lesa humanidad, y este momento todavía sigue pendiente en la justicia los hechos como el incendio de la Contraloría, y eso no puede ser. No, no puede ser, pero inclusive en el discurso del señor comandante general del Ejército lo dijo, la necesidad de un marco legal que ampare la actividad y las acciones de la fuerza pública. Pero el tema es que no se ha cumplido con la Constitución, porque antes existían las cortes militares, cortes de justicia militares. Vino la Constitución del 2008 y eliminó esa posibilidad y crea salas especializadas en los diferentes tribunales, salas especializadas en lo que tiene que ver con operaciones militares. Pero eso no se ha cumplido. Por consiguiente, ahora le juzga a un miembro de Fuerzas Armadas o de Policía, les juzga cualquier juez de lo civil o de lo penal, pero sin el debido conocimiento de lo que significan operaciones militares. Nosotros estamos ahora trabajando con el Consejo de la Judicatura, haciendo seminarios y cursos con nuestros abogados para los jueces y fiscales del área, a fin de que puedan ir adquiriendo el conocimiento que se necesita para juzgar lo que es una operación militar. Porque no está correcto que cuando hay enfrentamientos de grupos armados delincuenciales con miembros de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas especialmente, y hay algún herido o muerto, los miembros de la patrulla de las Fuerzas Armadas sean tratados como vulgares delincuentes y no como representantes del Estado que están imponiendo la disciplina del Estado, que están imponiendo el orden del Estado. Sin embargo, son tratados como delincuentes y los jueces y fiscales se dan gusto sancionándoles con penas de prisión, cuando lo que ocurrió son hechos acaecidos en el cumplimiento del deber. Vea lo que sucediera, señor ministro de la Defensa, a propósito de lo que señala. Este mes de septiembre posiblemente se instala el proceso contra ex altos jefes militares. Están procesados. ¿Cómo lograr que la justicia, en el debido proceso, con derecho a la defensa, entienda lo que es el manejo de la seguridad, el uso progresivo de la fuerza, más allá del marco legal, que es fundamental? Y ahora están procesados, incluso generales que ni siquiera estuvieron en Quito el 30 de septiembre. Tiene toda la razón, hemos tomado conocimiento, hemos tomado acción sobre eso, hemos ido a hablar en la Corte, hemos ido a hablar con el Consejo de la Judicatura, porque lo que nosotros exigimos es un tratamiento justo, equitativo, y como le digo, amparado en este conocimiento de lo que significa una operación militar. No es posible que el defensor del pueblo haya presentado una demanda contra distinguidos oficiales por el 30, los hechos de octubre del 2019, y en el informe hecho por 3 profesionales ecuatorianos, no por el defensor del pueblo, el defensor del pueblo recoge ese informe. 3 personalidades de acá emiten un informe en el que solamente acusan a Fuerzas Armadas y no acusan a nada más. Para ellos no existió quema de Contraloría, para ellos no existió destrucción de vehículos, para ellos no existió los vejámenes que hicieron a las policías. Para ellos no existió absolutamente nada, sino el salvajismo de Fuerzas Armadas en contra del pacífico pueblo ecuatoriano. Por consiguiente, ese tipo de informes son los que están distorsionando la mentalidad de jueces y fiscales. Y esa mentalidad es la que nosotros tratamos de enderezar a través de los contactos que tenemos con el Consejo de la Judicatura y con la Corte Nacional de Justicia, para que se actúe con justicia y no que se actúe sesgado y con dedicatoria, como lo han hecho en los 3 casos que tenemos de lesa humanidad.
en los que distinguidos oficiales generales y superiores están siendo juzgados de una manera injusta y sin seguir las reglas del debido proceso. Señor Ministro de Defensa Nacional, almirante Fernando Donoso, precisamente el tema no solo tiene que ver con las acciones internas, sino también por este crimen organizado, crimen transnacional que afecta. Quisiera poner un audio del señor comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, el general de división Fabián Fuel, el 10 de agosto último, que señala estos problemas. Y por la grave alteración interna, como se pudo evidenciar en los incidentes de octubre del 2019. Estos nuevos retos deben ser enfrentados con absoluta decisión y firmeza, pues atentan no solo contra la soberanía nacional, sino contra la existencia misma de los estados y de los conciudadanos. Es indispensable la conformación de una brigada mecanizada para cumplir con la protección y seguridad efectiva de los espacios terrestres, principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, hoy amenazadas por las actividades ilícitas transnacionales. Señor ministro, a propósito de lo que señala el comandante del Ejército, general Fabián Fuel, ¿cómo lograr este grupo mecanizado? Y quisiera añadir una cosa para que usted se refiera de inmediato. La defensa de la soberanía e integridad territorial implica, ha citado el comandante del Ejército, Manabí, Esmeraldas, sin un sistema completo de radares tan fundamentales, que esto viene del desarme que hubo en el gobierno nefasto del correísmo, esa herencia nefasta del pasado. Pero ¿cómo controlar a las provincias más vulnerables como Manabí y Esmeraldas? Usted ha tocado un tema que está en la actualidad. Cuando nosotros llegamos el 20, y lo dijo el señor presidente de la República, no es nada diferente a lo que voy a decir. Cuando llegamos el 24 de mayo nos encontramos, cuando recibimos la información sobre la seguridad del Estado, nos encontramos con que toda la provincia de Manabí y gran parte de la provincia de Santa Elena estaba desprotegida. No tenía la vigilancia de los radares para detectar cualquier vuelo irregular. O sea, estaba fallando la defensa aérea, la defensa de nuestra soberanía aérea. Vaya usted a saber por qué no colocaron los radares donde correspondía. Es simplemente una más de las tantas acciones que se hicieron en la década perdida para favorecer las actividades de los grupos delictivos internacionales. Esa necesidad tiene que ser cubierta, porque en caso contrario, la planicie que se hizo en el Aromo no es más que una pista de aterrizaje para todas las avionetas que vienen en vuelos clandestinos a llevar droga desde este... ¿Y sin radares cómo se puede controlar? Sin radares no se puede controlar porque los vuelos son normalmente durante la noche. Entonces es necesario la instalación de un radar que no afecte en lo absoluto a la ecología, no afecte en lo absoluto al ecosistema del Cerro de Montecristi, porque a duras penas va a ocupar una área, incluyendo el camino de acceso, de 2.1 hectáreas, que no significa nada comparado con las 1.500 hectáreas que es el cerro. Entonces, a veces son exageraciones y también puede haber otro tipo de motivaciones en la gente, que además en las tomas que hemos visto de los manifestantes que están oponiéndose a la instalación del radar. Hay gente que definitivamente no son comuneros, sino están ya infiltrándose ahí, gente que quiere armar un problema, pero tendremos que actuar, como dijo el comandante general del Ejército, tendremos que actuar con firmeza, porque ese radar tiene que establecerse, tiene que construirse, tiene que instalarse y operar desde el Cerro de Montecristi. Claro, ministro, con firmeza, pero con logística y con materiales. ¿Cuándo y cómo se va a instalar ese radar? Estamos en el proceso porque tenemos los permisos respectivos, además de un tema de seguridad nacional, y ese tema no puede ser soslayado o simplemente ignorado por mucha gente.
no estamos destruyendo el ecosistema, además nos comprometemos a realizar los programas de mitigación de los efectos que puede tener la construcción de un camino para llegar hasta el sitio donde va a funcionar el radar. Señor ministro, en los últimos días se inauguró formalmente el puente sobre el río Mataje. ¿Cómo lograr fortalecer esas operaciones entre Colombia y Ecuador, lo que se denomina en el ámbito militar las operaciones conjuntas o combinadas, tan fundamentales? Porque aquí se requiere la ayuda también del vecino del norte, porque no solo el problema tiene que quedar en una frontera de aproximadamente 700 kilómetros, dejarle solo a Fuerzas Armadas ecuatorianas. Bueno, en honor a la verdad, hay que decir que del lado colombiano sí se está actuando mucho más de lo que se actuaba antes. Antes hacían solo las barridas. Antes eran solamente operaciones volantes y se retiraban. Ahora están actuando con mucha más firmeza y lo que yo pude ver el día que estuvimos en la inauguración del paso binacional, fue un despliegue de fuerzas de ambos lados, espectacular, y el ofrecimiento del presidente colombiano de instalar un grupo de seguridad a pocos pasos del Cebado, o sea, del sitio donde se van a realizar las acciones administrativas de aduana, de migración, etcétera. Eso va a estar protegido por una agrupación de las Fuerzas Armadas colombianas, del mismo modo que en nuestro lado tenemos un destacamento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a pocos pasos del puente del río Mataje. Señor ministro de la Defensa, quiero formularle una pregunta relacionada con la defensa de la soberanía marítima, tan fundamental también. Tengo el último reporte del viernes pasado sobre los buques que están, hay que decirlo, en aguas internacionales, pero que pudieran ser una amenaza si entran a la soberanía del Ecuador. El viernes último había alrededor de 237 pesqueros, 5 cargueros, 15 desconocidos, otros 4, y la distancia, que debiera ser de más de 300 kilómetros, se menciona China a 262 millas náuticas, buques de Panamá 5 y un desconocido. ¿Cómo se está operando para defender la soberanía marítima? Bueno, lo que usted acaba de leer son informes de la propia Armada. Entonces, eso quiere decir que esa flota está siendo monitoreada 24 horas del 24/7, todo el tiempo. Sabemos exactamente dónde se encuentran los buques, si hay algún buque que se separa del grupo. La realidad es que están sobre las 200 millas fuera de la zona económica exclusiva de Galápagos. Por 200 millas significa aproximadamente 400 kilómetros, un poco menos de 400 kilómetros, entonces no es una cosa que nos afecte. Han tenido mucho cuidado en esta ocasión de acercarse. El problema está en alta mar. Alta mar es fuera de la zona económica exclusiva. Eso tiene sus propias regulaciones y ahí ningún estado puede declararse dueño de los controles que se realicen en alta mar. Por consiguiente, hay que sujetarse a las regulaciones internacionales y eso ya es un papel que le corresponde a la Cancillería, apoyada por la Armada. La situación en los buques que están en alta mar, en este caso los chinos, es que como son cerca de 300 unidades y cada uno con artes de pesca muy sofisticados, están depredando las zonas donde se encuentran y son zonas por las cuales pasan corrientes que llevan la cadena alimenticia de las especies que están en Galápagos, llevan hacia Galápagos porque son corrientes marinas que van hacia allá. Entonces, si se disminuye esa riqueza alimenticia que tienen esas corrientes, la fauna en Galápagos, la fauna marina en Galápagos se va a ver afectada a la larga. Ese es el riesgo que se corre. Entonces, sí es necesario regular también la pesca en alta mar, pero eso ya es un tema de otro nivel que no corresponde al Ministerio de Defensa. Señor ministro, pero también es fundamental la ley de navegación.
y el control de flotas internacionales que de alguna manera, insisto, amenazan a la soberanía marítima. La ley de navegación está ya emitida, está en vigencia. Estamos elaborando los reglamentos que tienen que hacer operativa esa ley. Pero esa ley está escrita para lo que es el territorio ecuatoriano. Fuera del territorio ecuatoriano esa ley no surte efecto. En este caso, en aguas internacionales. En aguas internacionales no hay extraterritorialidad, por consiguiente, esa ley sirve desde la zona económica exclusiva hasta la costa. Y es una ley moderna, novedosa, que tiene que ver mucho con la seguridad de la vida humana en el mar, que tiene que ver mucho con evitar la contaminación de los mares, las actividades de la autoridad marítima, que ahora es la Armada definitivamente, ya no hay ninguna discusión al respecto, es la Armada a través de la DIRNEA la que efectúa las acciones de autoridad marítima. En la ley está también la forma como se debe preparar la gente de mar. Entonces, ahora estamos dándole un enfoque mucho más moderno a la educación de todo lo que va a ser oficiales y tripulantes de la Marina Mercante. La ley es bien amplia, nos tomaría mucho tiempo conversar sobre eso. ¿Los reglamentos cuándo estarán? Y los reglamentos, estamos en pleno trabajo, nos falta socializar los reglamentos porque nuestra característica durante el periodo que estamos en el Ministerio de Defensa es la transparencia, que todo el mundo conozca, que no haya nada oculto, y eso es lo que tenemos que hacer con los gremios, de los diferentes gremios que tienen que ver con la actividad marítima en la costa. Señor Ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, hay otro tema que quiero plantearle en donde ha contribuido también Fuerzas Armadas, no es su papel directo, el sistema carcelario, esta crisis que no es de ahora, no es de ayer, pero que se ha ido agravando permanentemente. Hoy vemos esfuerzos que se está haciendo desde el SNAI, vemos mucha diligencia. Ayer precisamente hubo un nuevo operativo, pero no hay manera de controlar. No le incumbe a Fuerzas Armadas, pero ¿cómo contribuir a ese control en el sistema carcelario? Fuerzas Armadas se deben a la nación. Fuerzas Armadas son parte de la nación y nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar en todo. Lo estamos haciendo en el plan de vacunación que inició el gobierno y que se está llevando con mucho éxito. Ahí está Fuerzas Armadas. En el problema de los recintos penitenciarios está Fuerzas Armadas también colaborando. El tema de los recintos penitenciarios, el director del SNAI, el coronel Cobo, ha sido muy claro en sus varias intervenciones y lo ha dicho. Ahí no hay organización, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un desbarajuste de reglamentos y de actividades de los guías penitenciarios, de los jueces, etcétera. Se necesita un cambio total. Hemos conocido nosotros en las conversaciones que hemos tenido que los grandes capos de los grupos delincuenciales que están en las diferentes cárceles tienen recursos de amparo para que nadie les pueda tocar y mover de un sitio a otro. Son cosas que la gente normal no puede entender cómo es que un juez puede dar un recurso de amparo a un... Es decir, ahí hay ayuda de la justicia. Totalmente. Entonces, se ve cuando el coronel Cobos dice que las llaves de las celdas las tienen los presos, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero es para evitar que se crucen en las noches de celda a celda y haya asesinatos, entonces se protegen ellos mismos con las llaves que tienen. O sea, es una verdadera desorganización. El trabajo que tiene el coronel Cobo es muy amplio, muy extenso. Y tenemos más de 30 recintos penitenciarios, entonces es un trabajo... Es una tarea titánica que requiere la ayuda de una institución profesional como Fuerzas Armadas. Y de hecho lo estamos dando. En todos los recintos penitenciarios, las Fuerzas Armadas controlan el perímetro externo, controlan el ingreso hasta el filtro 1, el ingreso de armas, el ingreso de celulares, pero ya la seguridad interna ya no es competencia nuestra, eso ya
dentro de la ley, que es un verdadero, vuelvo a insistir, desbarajuste. No se puede hacer nada más que lo que está haciendo ahorita el nuevo director del Instituto de las Penitenciarías. Señor ministro, usted ya se refirió al plan de vacunación, que hay que reconocerlo, ha sido exitoso en este gobierno. Ojalá cumpla el 900, los 9 millones en los 100 días, que se cumplirá próximamente. Pero nosotros lo dijimos en un artículo hace 3 meses en Diario El Comercio, que era importante sumar, incluir a Fuerzas Armadas, porque es la institución que mayor nivel de penetración tiene en la población. En sitios más recónditos llega Fuerzas Armadas. ¿Cómo está funcionando y cómo se está contribuyendo desde Fuerzas Armadas para llegar a esos sitios y aumentar la vacunación para lograr la inmunización de la población? Lo hemos venido haciendo y ahora estamos en el plan Fénix. 3 etapas muy bien diferenciadas. La una fue la de planificación, donde actuamos directamente apoyando al Ministerio de Salud. Luego viene la parte logística, la distribución de las vacunas, la distribución de los insumos, que se lo hace a través de Fuerzas Armadas mediante aviones, helicópteros, buques, buses, lanchas, etcétera. Y la ayuda en los sitios más inaccesibles, donde van miembros de Fuerzas Armadas con sus mochilas, con los implementos, y se llega a los lugares más inaccesibles con la ayuda de la vacuna, que en este caso tiene que ser la vacuna unidosis, para facilitar la operación. Pero Fuerzas Armadas están en todo el territorio ecuatoriano, en Esmeraldas, en el oriente, en todas partes. Usted va a ver la presencia de los militares en la ayuda y colaboración directa en el plan de vacuna de este gobierno. Señor ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, hay tantos temas que tiene que asumir, que quisiera tocar otra herencia del correísmo. Recordamos la vigencia de la ley mal llamada de fortalecimiento del sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía, que lo que hizo es casi destruir, dividir, y esto no subsiste en el mundo 2 o 3 sistemas de seguridad social, eso hizo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se puede lograr corregir. Hay un pronunciamiento categórico de la Corte Constitucional que diera a la Asamblea un tiempo, los 6 meses, para que se emita, se haga, se corrija esta ley. ¿Cómo ve usted esto para asumir este clamor y rescatar al ISFA? Bueno, yo soy el presidente del directorio del ISFA y nosotros hemos hecho un plan para poder cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Tenemos un plan muy bien trazado en el que, como dije hace un momento, la palabra clave es transparencia. Nosotros tenemos que trabajar con todos los afiliados al ISFA, pero como son más de 40,000, entonces lo que hemos hecho es acercarles a los dirigentes de las diferentes organizaciones que hay de miembros de Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Y hemos logrado ya un esqueleto de ley, que es la que tenemos que discutir ahora, tanto con la Superintendencia de Bancos como con el Ministerio de Finanzas. Entonces, esos son los pasos que estamos siguiendo, porque debemos de entregar la ley en la Asamblea hasta el 13 de septiembre. Y el tiempo sigue corriendo y estamos trabajando. Hemos socializado con todos los miembros de Fuerzas Armadas en servicio pasivo que han querido participar. Se lo ha hecho en grupos de trabajo en Quito, en Guayaquil, en otros lugares. Entonces, el compromiso es corregir esa ley. No, el compromiso es hacer una nueva ley que sea más justa, equitativa, pero por sobre todas las cosas que se autofinancie, que tenga permanencia en el tiempo, porque no sacamos nada con una ley como la de Patiño, que lo hizo exprofesamente porque ese señor lo que quería era destruir Fuerzas Armadas.
y por suerte se logró evitar la vigencia de esa ley por más tiempo, a pesar de que en el corto tiempo que funcionó sí causó mucho daño en las finanzas del ISFA. Pero ahora tenemos la obligación de sacar una nueva ley, que es la que digo, sigue un camino trazado, y en los próximos días ya tenemos que hacer las reuniones con el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia, y estaríamos en buen camino para presentar el 13 de septiembre. Ayuda internacional, señor ministro, para la defensa de la soberanía e integridad territorial. ¿Cómo se viene operando? ¿Cuánto está ayudando Estados Unidos? ¿En qué condiciones? Usted ha oído al señor presidente de la República, que habla siempre de la necesidad de que el Ecuador esté en el mundo y que el mundo esté en el Ecuador. Ese es un pensamiento que también debemos aplicarle aquí en Fuerzas Armadas, porque tenemos ofrecimientos y acercamientos de diferentes gobiernos, porque ven ahora en Fuerzas Armadas una actitud diferente, más abierta, más franca, más directa, y entonces hay los ofrecimientos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Italia, de otros países que quieren acercarse. Tenemos que evaluar las mejores condiciones para nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas. ¿Hay plazos para recibir esa ayuda? Todavía no hemos decidido el tipo de ayuda y lo que pensamos recibir. Todavía no está decidido, pero en los próximos días tendremos que hacerlo. Usted sabe que recién llevamos 2 meses y medio en esta actividad, entonces hay muchísimas cosas que tenemos que hacer todavía. Señor Ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, no quisiera concluir esta entrevista por formular una pregunta que ha sido pública y notoria: el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha pasado a la Corte Interamericana respecto del caso del capitán de navío Rogelio Valdivieso Ungaretti, que sucediera en el 2001. Usted fue comandante de la Armada Nacional, sabemos que no tuvo directa relación en esto, pero sí hay un proceso contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos humanos. Es Rogelio Viteri. Rogelio Viteri, perdón. Ungaretti. Sí, Rogelio Viteri Ungaretti. Bueno, ¿qué le puedo decir? Cuando yo leo la parte correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de cosas que no son pegadas a la realidad, simplemente han escuchado un lado, como siempre sucede en estos casos. Hay una injusticia permanente en estos casos. Nunca han escuchado a la parte contraria, solamente han escuchado las quejas de determinada persona, en este caso de Viteri, y en base a eso juzgan y actúan. Pero esto no es una falla del Estado ecuatoriano. Es una falla del Estado ecuatoriano, porque tampoco defienden los casos, porque es el Estado ecuatoriano que tiene que defender el tema, no es una cuestión individual. Como usted dice, yo no tengo que ver en ese caso, porque eso fue directamente dirigido. La acusación de este señor fue dirigido hacia los jefes de Estado Mayor que viajaron a Londres en ese entonces para realizar un concurso de los reaseguradores. Eso contra ellos fue porque él les acusó directamente que han recibido $4 millones. Entonces, nunca pudo demostrar nada, y lo único que hizo fue armar un caso especial de la prensa que finalmente le sirvió a él para irse al Reino Unido, donde fue acogido en calidad de refugiado. Eso fue lo que logró él. Nada más. Aquí tanto en la Corte de Justicia Militar como en la civil, todo quedó en nada. Absolutamente. Claro, por eso acudió a la instancia internacional. Y por eso se va a la instancia internacional. En la instancia internacional, con una injusticia total, porque debería haber llamado a los involucrados en ese entonces, se pronuncia en esa forma, y el Estado ecuatoriano ahora tendrá que enfrentar otra más de los tantos juicios que ha perdido internacionalmente. Por falla del Estado ecuatoriano. Por falla, claro. Señor ministro, vamos a concluir este diálogo. Le agradecemos, como siempre, su apertura, y decirle al menos los 2 temas que están pendientes. Jamás que se repite en el Ecuador
un octubre 2019, y por ello es importante que Fuerzas Armadas, en contribución a la seguridad interna y con sus principios constitucionales de la defensa de la soberanía e integridad territorial, cumpla con su misión en el Ecuador. Así lo haremos, esté seguro. Las palabras del general fueron un avance de lo que nosotros pensamos. Pero digo que hay una preocupación porque hay situaciones complejas y difíciles de este momento, cuando aquí se quiere buscar una desestabilización, cuando el Ecuador requiere trabajo, producción, productividad. Estamos en esa línea nosotros. Necesitamos trabajo, productividad, necesitamos paz, tranquilidad, necesitamos eliminar los grupos delincuenciales que vienen del exterior. Necesitamos eliminar toda esa inseguridad que se ve continuamente. Las Fuerzas Armadas tienen su papel específico, la policía tiene el suyo. Estamos en una coordinación permanente, Fuerzas Armadas y policía, de una manera especial. Ahora trabajamos en equipo y así vamos a hacerlo, y si es que se vuelve a reeditar algún hecho como el de octubre del 2019, pues sabremos actuar en la forma que la ciudadanía espera. Caerá todo el peso de la ley, que es lo que se exige. Primero, hay un marco jurídico. Primero actuaremos dentro de ese marco jurídico. Eso es lo importante, y dentro de ese marco jurídico tenemos mucha capacidad de acción. Bien, al señor ministro de Defensa Nacional, almirante Fernando Donoso Morán, muchas gracias la presencia aquí en Exademocracia. Muy amable, ministro, su atención aquí. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muy amable. Vamos a hacer 7:21, una pausa, y tenemos previsto hablar otro tema importante para el Ecuador: el presente y el futuro de la seguridad social, con el presidente del Consejo Directivo del IES, doctor Jorge Madera. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Equipo! ¡Se viene el regreso a clases! ¿Cómo está su uniforme, ma?